¿Va? Muy bien. Pues vamos a comenzar. Tenemos muchos diálogos pendientes, diálogos nuestros con el libro pendientes. Déjenme, aquí está. Eh, eh, Quedamos en que íbamos a terminar de leer o releer el capítulo 28. Aquí está, el capítulo 28 y me puse a leer unos trabajos, un trabajo muy interesante sobre el capítulo 28. Es un trabajo final de un maestro en literatura, de, de su maestría, y lo dedica al capítulo 28 de Rayuela. Estas fueron las últimas, creo que no llegamos a estas presentaciones eh, sobre el capítulo 28. Es un capítulo doloroso. Me encantó esta foto, qué barbaridad, qué maravilla. Me hiciste muy feliz, Rocío y Julia. Es que es maravillosa, es maravillosa. Ese Luca ya es mi amigo. Se Ese, llama Luca. ¿Luca? Y nos torturó todo el tiempo que estuvimos en México. Ay, no, es cariñosísimo. No, vele la carita. Te deja todo arañado, todo maltratado, pero es cariñosísimo. Es un precioso Luca. Y bueno, aquí la vez pasada comentábamos de lo largo, cómo cada vez se hacía más largo el capítulo 28. Es decir, cada que leíamos un párrafo sentíamos que nos faltaba más. En vez de sentir que recorríamos menos, sentíamos que nos faltaba más. Y este trabajo, ahorita se los voy a presentar, es de bueno, creo que ahorita ya es doctor. Cuando lo hizo era maestro en literatura. Él es colombiano y ahorita primero leemos un poquito su trabajo y después vemos su video. Es muy joven y eso me da mucho gusto. Mira. Y dice absurdo y suspenso en el capítulo 28 de Rayuela de Julio Cortázar. Rayuela es la famosa novela de Julio Cortázar que cuenta la historia de la búsqueda de Horacio y la maga en París. Este artículo es un análisis sobre el capítulo 28 donde se analiza el tema de lo absurdo y el suspenso. Que si recordamos un poquito lo que platicamos la sesión pasada, nosotros ya habíamos hablado del absurdo, ya habíamos hablado, no lo habíamos tomado como una estrategia literaria el suspense o el suspenso, es decir, como, pero ya que pase lo que tenga que pasar, ¿qué va a pasar? Ya dime, ¿por qué me estás demorando en algo tan importante? Porque este capítulo es es uno de los más largos. Me voy a brincar la primera parte porque no quiero que nos haga spoiler eh, en cosas muy importantes sobre el libro. Eh, y me dicen cuando puedan ver el artículo. Ahí ya lo pueden ver. Ya. Eh, Sí, Julia y Rocío, ¿están en el celular o están en compu? en tablet. En tablet. Entonces, yo creo que lo leemos nosotras porque yo creo que a ustedes a lo mejor se les hace un poquito complicado. No, se puede. Ok, déjenme. Les quité la introducción porque no quiero, vienen cosas bien importantes en el libro y que quiero que las vayamos descubriendo. Los que ya conocen el libro, bueno, pues ya saben lo que viene, pero quiero que sepan que aunque lo hayan leído, de todos modos lo vuelve uno a descubrir, pero de manera diferente. Pero concentrémonos específicamente en el objeto de este trabajo, el capítulo 28 que relata los siguientes eventos. Ok, no me brinco esa parte porque no quiero que la lean. Eh,
En el momento que quieran comentar algo, que les brinque y quieran discutir incluso con el texto, toman la palabra, ¿ok? Ok. Es importante precisar, como señala el tablero de dirección que abre la obra de Rayuela. Es a su manera muchos libros, pero sobre todo 2 libros, que el lector puede leer de forma lineal, primer libro, o siguiendo la ruta propuesta por el autor, segundo libro. Para este análisis se optó por la lectura lineal, va del capítulo 1 al 56, y que presenta la historia resumida en el párrafo primero de esta introducción, cuyo clímax, por una curiosa casualidad aritmética, es el capítulo 28. El objeto de estudio específico del presente trabajo. Este capítulo es uno de los más largos de la novela y relata el episodio de la muerte del hijo de la maga, hecho en parte en 2 historias, que parte en 2 la historia y el destino de Oliveira. Recuerdan que terminamos el 28 y todavía, todo lo que leímos, todavía no regresamos a nuestra historia. El capítulo también presenta varios rasgos muy importantes de la novela, como la hipertextualidad, y desarrolla temas centrales en la obra, como el absurdo, que se convierte en el detonante del episodio narrado, con un desglose de estrategias narrativas que sirven al autor para generar tensión. ¿Nos generó tensión el 28? Sí. Ay, Expectativas Mucha. y suspense. Esa es la estrategia literaria que se conoce como tal, suspense, alrededor de la tragedia de la muerte del niño. Este último, el suspense, será entonces el punto desde que se analizará este capítulo, teniendo como base teóricos los conceptos como la pausa y la desaceleración, que era lo que nos causaba desesperación, incluso angustia. O sea, se intentará también ilustrar cómo la concepción de Oliveira sobre lo absurdo sustenta y explica el desarrollo de los acontecimientos en dicho capítulo, que no es, vale aclarar, el único en el que el absurdo cobra relevancia en Rayuela, a la ridícula subversión de valores. Determina el actuar de Oliveira a lo largo de esta antinovela, como han llamado algunos teóricos a este tipo de obras, sobre todo en el episodio del concierto de Bert Trappé. Es decir, nos venía preparando para el absurdo desde este concierto. O el puente de los tablones, que todavía no llegamos ahí, el último objeto del análisis del trabajo. Okay, me brinco esta parte y comencemos entonces. Se entiende como absurdo, nos pone ahí un paréntesis, ver lo absurdo en la literatura, las que por ahí han explorado el teatro del absurdo van a ver que no hay ninguna diferencia entre el teatro del absurdo y lo que estamos leyendo. Todo aquello que es contrario o opuesto a la razón, que no tiene sentido. Ahorita Graciela mencionaba, poquito antes de que entraran, cómo le causaba angustia, enojo, desesperación la maga, porque no estaba haciendo lo que se espera que debe hacer una madre. Es contrario y opuesto a la razón, que no tiene sentido. Y sin embargo, Rayuela rompe con esta concepción y propone un negativo, la inversa total. Negativo nos estamos refiriendo como a las fotografías. ¿Se acuerdan cómo se invertían los colores en los negativos de las fotografías? Disculpa, Sandra. Adelante. Sí, y también el actuar de Oliveira, porque Oliveira ya sabía y creo que a todos les iba diciendo, pero no que no hacían nada. No, o sea, nada más lo comentaban y les cuchicheaba por acá, pero no, porque no sabía cómo actuar o no quería, mm, es que, ¿qué podía hacer? ¿Qué podía ¿perdón? hacer? ¿Qué podía hacer? Pues actuar.
gritar, decir, o sea, lo que se hace en esos casos, ¿no? O sea, tienes toda la razón, Rocío. O sea, si acudimos al sentido de qué se puede hacer ante la muerte, nada, ¿no? Pero el actuar es lo que nos hace brincar, ¿no? Ujú. Contrario, adelante. Yo terminé el capítulo con la esperanza de que se hubiera equivocado Oliveira. Eres una hermosa y ahorita en el video que vamos a ver vas a ver que no eres la única lectora hermosísima, que hay Lo vi. No, lectores maravillosos igual que tú. aunque todo el mundo diga que se muere, no, capaz que dicen que se muere, pero no, no se muere. Todo el capítulo me la pasé esperando que al final le llegara, no, sí mencionó, no, que se siente frío. Ah, bueno, que llegara con la cucharita y que dijera, ay, ya mejoró. Ay, no, no, no. Ay, te quiero, Rocío. Y sin embargo, Rayuela rompe con esta concepción y propone un negativo, la inversión total, una subversión de valores en donde lo absurdo no es lo extraordinario, sino lo cotidiano. Y aquí hay una frase de Rayuela. El absurdo es que no parezca un absurdo, dijo sibilantemente Oliveira. El absurdo es que salgas por la mañana a la puerta y encuentres una botella de leche en el umbral y te quedes tan tranquilo porque ayer te pasó lo mismo y mañana te volverá a pasar. En ese estancamiento, así sea, esa sospecha de carencia de excepciones. Yo no sé, che. Habría que intentar otro camino. Entonces, para Oliveira, el absurdo es lo cotidiano. Y no está tan lejos de, ¿verdad? A veces lo cotidiano es tan asfixiante que quisiéramos preferir romper eso y llegar al absurdo, ¿no? Así, la construcción del absurdo en esta novela se da al oponerse a lo aceptado por la sociedad, mientras que para la mayoría lo absurdo se definiría como algo que ocurre extraordinariamente, para Oliveira, la carencia de excepciones, esa normalidad es precisamente lo absurdo. Esta preocupación de Oliveira por la concepción del mundo y específicamente por la cotidianeidad tiene su base en la filosofía del existencialismo. ¿Recuerdan que ya lo habíamos mencionado? A la que Cortázar fue cercano y era mucho de lo que Julia en ocasiones nos ha hablado, ¿no? O sea, el momento del existencialismo y la rebelión de la que nos hablaba Gitsch, ese momento mágico que fueron los 60s y el principio de los 70s. No es casual la mención en Sartre en repetidas ocasiones durante el libro, ni el hecho que la novela esté ambientada en París, lugar donde vivió y murió el escritor argentino, y donde este movimiento filosófico tuvo gran auge en las plumas del mismo Sartre y Camus, entre otros. La reacción natural, esta parte también es del libro, y ahí yo creo que es el punto al que se refiere Graciela, ¿no? Cuando Oliveira se cuestiona. La reacción natural, gritar, encender la luz, armártela de 1000 demonios, normal y obligatoria. Eso es lo que se espera. Eso es lo que haría Sandra, ¿no? Graciela también. Graciela también. ¿Por qué? Calzar en el guante, hacer lo que debe hacerse en esos casos. Ah, no, basta. ¿Para qué encender la luz y gritar si sé que no va a servir de nada? ¿Se fijan que es el mismo diálogo que tuvimos y la respuesta que da Rocío? Es bien interesante, ¿no? O sea, ¿para qué encender la luz y gritar si eso no sirve de nada? En este modus vivendi, este negativo de la realidad tal como debe de ser, es el que lleva a Oliveira a los demás miembros del club a no hacer lo que debe hacerse en estos casos o intentar otro camino. Deciden entonces no hablar. Y aquí entramos directamente al absurdo. Deciden no hablar, hacer café, discutir con el vecino mientras el lector queda en espera de un desenlace que Cortázar pospone
con estas digresiones que sin embargo no son fortuitas. Los temas de estas difresiones son, entre otros, la muerte. ¿Se acuerdan del amigo que llega? Del amigo que se intenta suicidar. La muerte que viene a recordarnos como un elemento esencial del suspenso, el problema real del relato. En este caso, la muerte de Rocamadour. Habría que prepararla, le dijo Ronald al oído. No digas pavadas, por favor. ¿No sentís que ya está preparada? ¿Que el olor flota en el aire? ¿El olor? Murmuraba Ronald. Yo no siento ningún olor. Aquí está la disertación, ¿no? O sea, sabía o no sabía lo que mencionaba también Graciela, si ya sabía que estaba muerto o no sabía, ¿no? Y Oliveira le dice, ¿no sentís que ya está preparada? El olor flota en el aire. El olor al que se refiere Oliveira es el olor a muerte. Desde que llegan Ronald y Babs anunciando el intento de suicidio de Guy, el tema empieza a flotar en el aire y la conversación gira alrededor de él. Se menciona el bardo, el libro tibetano de los muertos. ¿Recuerdan que lo menciona? Y la muerte del padre de Ronald. Todos estos aparentes excursos sirven para hacer visible el misterio irresoluto, la pregunta que hiede tras la conversación. Mantienen el suspenso y recuerdan al lector lo que está pasando en realidad. Esta recordación es clave, pues si el suspense se va a desarrollar, entonces se buscará la forma de recordar las preguntas varias veces. Y viene la definición del suspenso, suspensión. El suspenso, suspensión, al que también se ha denominado con términos más vinculados a sus efectos sintagmáticos, dilación o retardación, es un fenómeno que actúa en un doble nivel, textualmente organizado en una expansión y amplificación sintagmática, un alargamiento del discurso que se vincula en el plano secuencial de la lógica narrativa. En la generación de un retraso o posposición en el proceso secuencial activado, fundamentalmente dilatado, la conclusión posible del progreso. Pragmáticamente y en relación con lo anterior, el suspense produce efectos diversos. Y aquí vea cómo nos sentíamos. Inquietud, tensión, miedo, angustia, interés y bueno, en algunos casos enojo, ¿no? O sea, ¿qué está? O sea, ¿qué viene? En el lector, espectador. Cada uno de los dos niveles en que se actúa el suspense es logrado a partir de diferentes estrategias. Para el nivel textual puede identificarse que Mike Bacal caracterizó su teoría de la narrativa en el capítulo dedicado al ritmo, que define como el principio de medida de la velocidad de la presentación. Así señala, entre otros, la desaceleración y la pausa, claves para lograr el suspense. Por eso sentíamos que no avanzábamos. En ambos casos, el tiempo da la fábula. Es mayor el tiempo de la historia. Sin embargo, hay entre ellas una distinción clave. En la deceleración, continúa transcurriendo. En la pausa, este se detiene completamente. Un ejemplo de pausa en el capítulo 28 sería el siguiente. Atascado de reciente erudición, Ronald necesitaba explicarle a alguien el bardo y se las tomó con la maga que se dibujaba frente a él como Henry Moore en la oscuridad, una gitana vista desde el suelo, primero las rodillas a punto de romper la masa negra de la falda, después un torso que subía hacia el cielo raso, por encima una masa de pelo todavía más negro que la oscuridad, y en toda esa sombra, entre sombras, la luz de la lámpara en el suelo hacía brillar los ojos de la maga metida en el sillón, y luchando de tiempo en tiempo para no resbalar y caerse al suelo por culpa de las patas delanteras más cortas del sillón. Y yo, lectora, estoy pensando en Rocamadour. Sí, o sea te está hablando con ganas de decir, ya cállate y vete al grano. Exacto, ahí entramos nosotros en el juego con Cortázar. Y un ejemplo de desaceleración sería el siguiente.
Vestido, la escudriñó bajo la lámpara. Todos estaban tan callados que la maga los miró como extrañada, pero le daba trabajo destapar el frasco. Babs quería ayudarla, sostenerle la cuchara y a la vez tenía la cara crispada, como si lo que la maga estaba haciendo fuese un error indecible, hasta que la maga volcó el líquido de la cuchara y puso de cualquier manera el frasco en el borde de la mesa donde apenas cabía entre los estantes y los papeles, y sosteniendo la cuchara, como Blondin, la pértiga, como un ángel al santo que se cae al precipicio, empezó a caminar arrastrando las zapatillas y se fue a la cama. Era el momento que estábamos esperando. Todo este tiempo era ese momento que estábamos esperando, que ella fuera a ver a Rocamadour. No es casual que estos fragmentos sean tan extensos y que asimismo el capítulo 28 sea uno de los más largos de la novela. El interés de Cortázar es retrasar, alargar, posponer el acontecimiento, porque como dice Val, la cantidad de texto que atribuimos a cada acontecimiento solo indica algo sobre cómo se modela la atención. Presentados ya la disgregación, la pausa y la deceleración como elementos constituyentes del suspenso, queda aún por abordar un aspecto importante de que Val menciona en su libro La focalización. El suspense pretende ocultar algo a alguien. Si intentamos ahora analizar el suspense según el conocimiento del lector y del personaje sobre la base de la información que ofrece el focalizador, surgirán 4 posibilidades. En el caso del capítulo 28 de Rayuela se da una situación interesante. El lector, yo, y todos los personajes conocen el misterio, excepto uno. Bueno, aquí eran 2, excepto 2, la maga y Rocío, quien es a la larga la víctima de la tragedia. La situación es entonces una amenaza donde el lector conoce y el personaje desconoce. La tensión sería diferente en el caso. La pregunta ya no gira en torno a la respuesta, sino sobre si el personaje la descubrirá a tiempo. Y en este precisamente el efecto pragmático del suspenso que se construye en este capítulo. El niño de la maga ha muerto, todos lo saben, pero ¿cuándo sabrá la maga? ¿Qué pasará cuando se entere? Conclusión. El análisis narratológico descrito evidencia la presencia de ciertos artilugios narrativos que le permiten a Cortázar presentar y desarrollar un tema de la novela, a la vez que teje una situación que genera el efecto de suspense y tensión en el lector. Aunque en este trabajo solo se abordó un capítulo de Rayuela, resulta interesante notar cómo cada una de las acciones de los personajes, sobre todo el personaje principal, sostiene uno de los ejes semánticos más presentes en la novela, como es el caso, lo absurdo, y no deja de ser llamativo para el lector de esta obra, ni para quien la analiza, la presencia de recursos que intensifican la experiencia de lectura y permiten crear los efectos textuales y perceptivos que se espera hayan sido evidentes en este trabajo. Les voy a enviar este ensayo, pero me gustaría que no leyeran los primeros 5 párrafos. Le brincan a los primeros 5 párrafos. ¿Por qué? Porque así como si no sabíamos que si había muerto Rocamadour o no, o en nuestra mente estábamos divagando que sí o que no, vienen cosas bien interesantes que es cómo recibimos lo que viene, cómo recibimos lo que viene. Y en los primeros capítulos nos dice, en los primeros párrafos nos dice lo que viene. Entonces, no creo que, es más, incluso aunque conozcas la obra, no quieres, o sea, no quieres volver a llegar a ese punto, quieres llegar en el libro, pero ustedes dirán. Hay unos párrafos en el capítulo 28 que me llaman mucho la atención. La realidad está ahí y nosotros en ella, entendiéndola a nuestra manera, pero en ella. Otro
Ahí está el gran problema, saber si lo que llamás la especie ha caminado hacia adelante o si, como le parecía a Clares, creo, en un momento dado agarró por una vía falsa. La vía falsa es la conciencia, se supone. Sin lenguaje no hay hombre, sin historia no hay hombre. El hombre se agarra de la ciencia como de eso que llaman un áncora de salvación y que jamás he sabido bien lo que es. La razón segrega a través del lenguaje una arquitectura satisfactoria como la preciosa, rítmica composición de los cuadros renacentistas y nos planta en el centro. A pesar de todo, su curiosidad y su insatisfacción, la ciencia, es decir, la razón, empieza por tranquilizarnos. Y el capítulo 28 es toda una lucha entre qué es lo que debe prevalecer. La lucha de la que ya viene Oliveira con Bert Trappé, con Berthe, debe ser la razón o el sentimiento. Y en estas páginas insiste mucho en eso. Todo muy incitante, muy vertiginoso, pero siempre a partir del sillón donde estamos cómodamente sentados. ¿Cómo estás sentada? Cómodamente. ¿Cuál es tu sentimiento? La comodidad, no la razón, no la búsqueda de la razón. Y no es tan cómodo. Poder vivir sin que la vida te golpee. Yo así lo sentí y así encuentro montones de párrafos en el 28. En el final de, bueno, ¿para qué le voy a decir a la maga si no va a cambiar nada? Es mi comodidad finalmente, ¿no? Lo absurdo es que ya está pasando y no puedes hacer nada. O sea, todo es un juego de qué es lo que toca. Extraordinaria lectura hiciste, Rocío. Extraordinaria lectura y ojalá nos compartieras todo eso que rescataste. Pues te lo acabo de compartir. Está grabado, tienes razón. No, qué maravillosa lectura hiciste, Rocío. Hola, María Silvia Preciosa. Hola amigas, un ratito aquí, por aquí, ¿cómo están? Te recibimos con mucho, mucho cariño. Acabamos de leer un ensayito sobre el capítulo 28 que habla precisamente sobre el absurdo y el suspense, es decir, alargar para llegar al momento cumbre y cómo nos va llevando a nosotros los espectadores o los lectores y la sensación que nos produce esa estrategia literaria de alargar la historia, pero no sin sentido, como ahorita Rocío nos acaba de regalar esas frases al respecto. Y ahorita nos vamos a salir un poquito de la academia y el ensayo que les mandé es de un maestro de literatura que es un booktuber maravilloso que se llama Luis Miguel Maza. Y ahora se baja él de su ladrillito de la academia y entonces lo vamos a ver ahora en su faceta de booktuber hablándonos del capítulo 28. Ya saben que a veces los hados de la tecnología no me dejan, pero lo voy a intentar. Y este booktuber tiene un análisis de cada uno de los capítulos de... Ah, sí. Entonces, así es. Entonces, es tremendo. Es un colombiano muy conocido en aquellos lares. Una vez vino aquí a la FIL, precisamente al encuentro de promotores de lectura. Entonces, cómo a través de los booktubers puedes acercar a los lectores a los libros, a los futuros lectores a los libros. ¿Ya Entonces, lo mandaste? no, ahorita lo vamos a escuchar. Ah. Miren, es un bebé, ¿ya lo vieron? Es un bebé. Entonces, voy a cambiar. Me van a dejar de escuchar a mí y espero que se escuche el audio y me dicen. Literarias me pusieron a analizar esta novela que está por allá, esperen la regla.
esta, me puse a pensar qué podía analizar yo de una novela tan comentada como esta, y mientras seguía la historia de las locuras de Oliveira y la historia de amor con la maga, seguía un capítulo impresionante, genial, en el que vi que podía analizar un concepto de narratología que se aplica acá de forma magistral, y ese es el suspenso. Pero ¿qué suspenso puede tener una historia de amor, de filosofía, de jazz y de búsqueda, como es Rayuela? Pues eso les voy a mostrar en este video. Hey, ¿qué más, lectores? Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario, el canal de la buena lectura, hoy con un video que había prometido impresionante en todo lado, y ese es el video sobre mi análisis del capítulo 28 de Rayuela de Julio Cortázar que hice para mi curso de teorías literarias del siglo XX en la maestría que estoy haciendo en literatura. Pero les tengo que contar que el enfoque que había pensado en darle este video lo cambié, y ya les voy a contar por qué. Resulta que mi trabajo se tituló El absurdo y el suspenso en el capítulo 28 de Rayuela. Este capítulo es magnífico, extraordinario, para mí uno de los mejores de Rayuela, y está exactamente en la mitad de la lectura lineal propuesta del capítulo 1 al 56, y en él ocurre un evento decisivo para la novela, y es la muerte de Rocamadour, el hijo de la maga. Ok, ya se pueden ir del video, chao, hasta luego. Mentiras, quédense en el video porque eso no importa acá, ni en ese capítulo, ni en la historia de la novela, porque lo que importa sobre todo es cómo se cuenta, y de eso vamos a hablar hoy. Y acaba el cambio que hice en este video, pues me voy a centrar solamente en la parte de cómo se cuenta, que es lo que se refiere al suspenso, y lo que ocurre alrededor es lo que voy a dejar después, porque es lo que se refiere a lo absurdo. Esto lo explicaré en el video sobre el capítulo 41 de Rayuela, donde se hace mucho más evidente esta línea de sentido de la historia, y además es el capítulo más charro de la novela, con el que más me reí. Es impresionantemente gracioso y absurdo también. Pero pueden ir empapándose un poquito de ese tema leyendo el artículo, mi trabajo, tal y como se lo dije a mi profesor. Ahí les dejo el link en la descripción para que se vayan enterando de ese tema y conozcan en general todos los conceptos que trato en este video de una forma muchísimo más rigurosa. No siendo más, veamos entonces cómo maneja Cortázar de forma magistral el suspenso en el capítulo 28 de Rayuela, pero antes les voy a contar qué pasa en ese capítulo. El capítulo 28 empieza una noche en París en que Gregorovius, miembro del Club de la Serpiente, está en la casa de la maga, quien cuida a Rocamadour, que está muy enfermo. En un momento llega Oliveira, y al entrar a la casa y acercarse a la cama donde duerme el niño, se da cuenta de que este no respira, está muerto. Pero Oliveira decide no advertir sobre la tragedia, y así los tres continúan hablando. Mientras pasa la noche, van llegando los demás miembros del club, a quienes Oliveira informa en secreto sobre la muerte del niño. Tácitamente todos acuerdan no decirle a la maga, y la velada continúa entre discusiones metafísicas sobre el lenguaje, la realidad y la muerte, hasta que lo inevitable, tan postergado, ocurre. La maga se da cuenta de que su hijo ha muerto. El capítulo termina con los preparativos pertinentes y con la huida de Oliveira. Les voy a confesar algo. La primera vez que yo leí el capítulo 28, lo terminé y quedé impresionante confundido, porque no me di cuenta de que se había muerto el niño. En realidad, por todo lo que pasa, es un poquito confuso, y a mí me pareció impresionante al final. Yo no estaba seguro de si había pasado. Cuéntenme ustedes también si eso les pasó, porque yo definitivamente quedé súper confundido y lo tuve que volver a leer, y ahí fue donde me di cuenta de que este capítulo esconde cosas maravillosas. En el video sobre el suspenso en la literatura que les dejaré por acá, el profesor Pedante explicó muy bien que el suspenso tiene un efecto pragmático en el lector, es decir, que le genera una tensión, una incertidumbre y una zozobra. Pero la teórica literaria holandesa Mieke Val, en su libro Teoría de la narrativa, una introducción a la narratología, dice que el suspenso también tiene un efecto textual, porque para lograrlo se necesita una expansión, un alargamiento del discurso que busca un retraso o dilación en el desenlace. Ese efecto textual se puede hacer de dos formas, y Cortázar se sirve de ambas en este capítulo. Una de ellas es con digresiones, es decir, hablando de otros temas que no son el problema, y por eso los personajes de Rayuela en este capítulo hablan de jazz, de filosofía y algunos otros temas, entre esos la muerte. En un punto llegan Babs y Ronald, otros miembros del club, y explican y les llegan a contar a los que están ya en la casa de la maga que Guy, otro miembro del Club de la Serpiente, intentó suicidarse y casi se muere. Y así, aunque no estén hablando de eso, en realidad sí están hablando de eso, y de esa forma nos recuerda a Cortázar la pregunta, el asunto que vibra detrás, que es otra de las cosas que hay que hacer cuando se quiere generar suspenso. Por eso en un punto, Ronald y Oliveira tienen la siguiente conversación. Habría que prepararla, le dijo Ronald al oído. No digas pavadas, por favor.
¿No sentís que ya está preparada? Que el olor flota en el aire. El olor, murmuraba Ronald. Yo no siento ningún olor. ¿Cómo que ningún olor? Pues el olor a muerto me... La otra forma de generar suspenso es con el ritmo. En una narración, el ritmo es el que marca la velocidad de los acontecimientos y puede llegar a generar suspenso con estrategias como la pausa, que es cuando se hacen descripciones detalladas que generan un detenimiento en el tiempo. Uno de esos ejemplos está en el artículo. Y el otro mecanismo es con la desaceleración, que es cuando se narra en detalle una sucesión de eventos y lo que genera esto es que hay una ralentización del tiempo y por ende hay más suspenso. Otro ejemplo de esos también está en el artículo. Así es entonces como Cortázar construye en este capítulo el tipo de suspenso llamado la amenaza, que como explicó el profesor Pedante en ese video sobre el suspenso, es cuando el lector sabe algo que el personaje no. Y en este caso nosotros y el resto del Club de la Serpiente sabe que el niño está muerto, pero la maga no. La pregunta entonces es cuándo se enterará la maga y qué pasará cuando eso ocurra. Para saberlo, léanse esta obra y vean todos mis videos sobre Rayuela en esta lista de reproducción. También visiten acá www.elestanteliterario.com para que vean mi trabajo completo sobre el capítulo 28 de Rayuela y conozcan muchos conceptos literarios interesantes. Y además, si la literatura les gusta, la productividad y los idiomas, sigan al Estante Literario para que vean más videos. Interesante, Chavito. Pero fíjate que sí es cierto, sí está construido de tal manera que sí cuesta trabajo entender yo sí me acuerdo que lo releí porque como que lo entiendes en un nivel, pero está planteado de tal suerte que cuesta trabajo, o sea, dices, ¿what? ¿No? Tienes que agarrar todos los cabos para decir, está muerto, ¿no? O sea, sí sabes que está muerto, pero crees que no entendiste bien, ¿no? ¿No? Algo así. Somos maravillosas lectoras, ¿se dan cuenta? ¿Se dan Pero está cuenta? muy padre que, o sea, como incluso así, ahí está jugando Cortázar con el lector, ¿no? O sea, está jugando con el entendimiento, pues, no sé, con el psique, diría yo. Y nos lleva a preguntarnos, ¿qué haríamos nosotros, no? Creo que creo que te pone en una situación muy poco probable que ocurra de esa manera y por eso no lo entiendes bien, porque, o sea, si tú te acercas a una cuna y ves a un niño que dejó de respirar, lo primero que haces es gritar, yo creo. Decir, espérense, no sé qué, o sea, no te puedes, y entonces no puedes entender que este hombre se dé la vuelta y haga como que no pasó nada, ¿no? Ahí es donde entramos al absurdo. Oigan, hay una carta muy padre que lee Cortázar, se las voy a buscar para mandárselas, que se la lee Cortázar a Rocamadour. Muy linda. Es Lo voy a preciosa. Sí, compártenosla. Pues no sé si quieran agregar algo del capítulo 28, ya el desconcierto que causa. eh, me gusta, no puedo recordar mi primera lectura si sabía o no sabía que había eso. Eso es horrible, no poderla recordar y no haberlo anotado. Por eso es tan importante tomar notas y volvernos a encontrar con nuestro libro. Eh, lo que sí sabía era que me había producido un gran dolor ese capítulo. Eso lo tenía bien claro, porque es lo que tengo anotado en mi libro, ¿no? Puse tristeza total. Eh, Es como la parte medular del libro, como la columna vertebral del libro. Así es un parteaguas en el libro, ¿no? De hecho, fíjense todos los capítulos que leímos y no regresamos, Y no además, regresamos. como dice el maestro pedante que dijo, está exactamente a la mitad. Así es. Sí. Y es lo que Además, nos... otra cosa interesante es que yo sí me acuerdo que me preguntaba para qué lo había matado al niño. O sea, es un elemento bastante fuerte, trágico en la vida, ¿no? De alguien. Y entonces meterlo en la trama me pareció de pronto, o sea, yo me acuerdo que yo me preguntaba,
tiene que tener sentido, porque si no, no lo hubiera hecho. Y claro, cuando avanzas en la historia te das cuenta del sentido que tiene. Pero un poco así como que yo decía, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué nos matan a Rocamadour? Yo veo dos cosas además. Adelante. Es una historia de adultos. La irrupción del niño es un acuérdate. Es algo, ¿sabes qué? Como un planteamiento de la vida real. Es una historia que no es rosa. Es una historia, como dices, Rocío, es una historia de adultos, ¿no? Entonces, en la vida de los adultos pasan esas cosas. Ay, El man. papel del anciano que golpea el piso, o sea, el anciano que tiene más de 80 años y que no sé qué, que está más cercano a la muerte. El papel del amigo que se envenena está más cercano a la muerte. El que menos espera que se muera uno es el niño. Y hay una frasecita preciosa que pone en la última página, ¿no? ¿De qué te sirvió el verano, oh ruiseñor en la nieve? O sea, fue un veranito el niño, Qué fuerte, ¿no? muy fuerte. Y no, yo creo que no hay nada más absurdo que la muerte de un niño. Y La luego, muerte es absurda, ¿no? O sea, desde nuestra concepción de que lo que existe es en la vida, porque es lo que conocemos, pero la muerte de un niño, tocamos madera, ¿no? O sea, no saberlo, no saberlo. No queremos tentarlo, ¿no? No, 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 no. Por eso es tan absurdo, ¿no? Por eso es tan doloroso, ¿no? Y también Oliveira se va, Oliveira en ese capítulo se va. y Pero regresa, ¿Cómo? ujú, pero regresa. Oliveira pero se aleja de la maga. ujú, Y la maga descubre cuando muere el niño, pero cuando muere el hijo, cuando muere el niño, él regresa. no, Él estaba al final cerca. del capítulo Ah, se va. se va. Pero se va, Ah, pero no, es unirse. La frase anterior, eso yo lo haría por mí. Ella está más allá de cualquier cosa. Soy yo el que después dormiría mejor. O sea, acercarse a la maga y decirle algo. Lo haría por él, no por ella, claro. ¿Qué bien Entonces, eso? nos deja ahí la historia, nos deja ahí, entramos en otro tipo de suspense, no sabemos qué pasa con nuestra historia. Ahorita Julia se va, pero regresa, se regresa, pero se va, o sea, ¿qué es lo que viene? Ya estamos, o sea, otra vez entrando a esa desesperación del suspense. Calma, la historia nos tiene grandes sorpresas, por eso les digo que no lean los primeros párrafos de capítulo 28, un parteaguas en nuestra historia. Es importantísimo el capítulo 28. Y nos alejamos del 28 y nos vamos del 28, nos vamos al 130 y de repente nos habla de los riesgos del cierre relámpago. ¿Recuerdan ese articulito de lo que puede pasar con un cierre cuando sube, cuando baja? ¡Ay, horrible! Si a nosotros nos causa escalofríos, no sé qué pueda causar en la mente de un hombre el terror de un cierre, ¿no? ¿No les ha pasado, no han conocido ningún hombre que le haya pasado eso? Es horrible. Yo no, pero siempre tuve mucho miedo cuando Dani estaba chiquito. Ay, sí, ya sé, qué miedo. Qué miedo, y nos está reflejando el dolor desde otro lado, el dolor físico, ¿no? El dolor físico, pero desde otro lado. ¿A qué viene este capítulo de la subida y bajada del cierre? Pues Pero nos habla de un dolor. además un dolor que para nosotras es inimaginable. O sea,
es un dolor que para nosotras no existe porque no tenemos ¿No? eso. ¿No? O sea, Porque- podemos imaginar. No es como cuando dicen, no, es que dicen que los dolores de parto se asemejan a cuando un hombre tiene gripa, ¿no? O sea, Exacto, exacto. no se lo pueden imaginar ellos tampoco. Ujú. O Y la menstruación. Ajá, pero, o sea, yo me pongo a pensar, ¿qué manera de hacernos imaginarnos el dolor de una parte del cuerpo que la mujer no tiene, ¿no? Está padrísimo. O sea, es es que es buenísimo. genial. O sea, entra y dices, o sea, me sacas del agujero donde me dejaste y de repente me traes a esta imagen del cierre subiendo y bajando y el dolor, ¿no? Y después viene una moreliana, mirar aquí en mis apuntes, pero ustedes en el momento que quieran vamos al libro. Mirar con los ojos. El comportamiento de un gato o una mosca. Y hay una palabra ahí clave que es la desantropomorfización, es decir, dejar de ser hombres, ¿no? Ujú. No sé si quieran, en el que ustedes quieran abundar, abundamos. Luego viene el 152, que es poesía en estado puro. Creo que ese sí es bien valioso que lo leamos. Yo le puse entre mis apuntes en el 152, que es la despersonalización. Es vernos desde afuera, es cuando estamos en momentos álgidos en nuestra vida, no nos vemos desde adentro, nos observamos desde afuera. Déjame buscarlo, aquí está. Y es de Jam Tardieu. Se llama Abuso de conciencia. Esta casa en que vivo se asemeja en todo a la mía. Disposición de las habitaciones, olor del vestíbulo, muebles, luz oblicua por la mañana, atenuada a mediodía, solapada por la tarde. Todo es igual, incluso los senderos y los árboles del jardín. Y esa vieja puerta semiderruida y los adoquines del patio. También las horas y los minutos del tiempo que pasan son semejantes a las horas y los minutos de mi vida. En el momento en que giran a mi alrededor, me digo, parecen de veras, cómo se asemejan a las verdaderas horas que vivo en este momento. Por mi parte, si bien he suprimido en mi casa cualquier superficie de reflexión, cuando a pesar de todo el vidrio inevitable de la ventana se empeña en devolverme mi reflejo, veo en él a alguien que me parece, sí, que se me parece mucho, lo reconozco. Pero no se vaya a pretender que soy yo. Vamos, todo es falso. Cuando me haya devuelto mi casa y mi vida, entonces encontraré mi verdadero rostro, ¿no? Es vernos desde afuera, ¿no? Vernos desde afuera y no reconocernos. Y esto ocurre cuando estamos en el abismo, ¿no? No nos vemos desde adentro, nos vemos desde afuera y no nos reconocemos. No sé si después viene el 143 y aparecen dos personajes. Aparecen dos personajes que en algún momento ya no lo habían mencionado a Traveler, ya no lo había mencionado Horacio, que es su amigo en la Argentina. Y entonces entramos a los capítulos de allá en este capítulo. Si se fijan, tengo señalado yo en mi libro, por la parte exterior, el 28, que es el parteaguas de Rocamadour, y tengo el 143, que es la entrada de Argentina. Porque nos habla de Traveler y de Talita, una pareja que duermen juntos, cabeza con cabeza, y en la mañana se preguntan si se encontraron en los sueños. Ujú. Y buscan y se encuentran en los sueños, y Traveler quiere que Talita sueñe lo mismo que él, ¿no? Y como a pesar de estar dormidos juntos, cabeza con cabeza, soñamos
diferente. Y creo que eso es, en la vida en pareja eso es bien significativo, ¿no? O sea, dormimos juntos, dormimos abrazados, dormimos cabeza con cabeza, dormimos de cucharita, dormimos de espalda. Y cuando nos despertamos y de repente Sandra se despierta y sueña que estuvo con otro, dice, no, por favor, he sido infiel y en la propia cama de Gonzalo no puede ser, ¿no? O sea, y yo creo que Traveler tiene esta angustia, ¿no? No sé, ya estoy ahí, ya estoy yo leyéndome. ¿Ustedes qué leyeron en el 143? Pues sí Ay, que a veces que queremos conocer los sueños del otro, pero y que a lo mejor sean iguales a nuestros sueños, pero pero desafortunadamente no son iguales, ¿no? ahí están los golpes de realidad, ¿no? Hay Ajá. una, eso lo dijiste bien bonito, Graciela. Hay una parte que me gusta mucho donde dice llegaban tarde a todas partes. O sea, es a qué hemos llegado tarde, ¿no? En la vida. La misma noche para los dos, ahí estrechamente abrazados, habían soñado sueños distintos, habían vivido aventuras disímiles. ¿Cómo es posible que la compañía diurna desembocara inevitablemente en ese divorcio, en esa soledad inadmisible del soñante? O sea, ¿cómo? O sea, no puede ser eso posible. Y nos da ese regalito y nosotros, lectores, ¿qué está pasando aquí, no? ¿Por qué entra Talita y por qué entra Traveler en nuestra novela? Ujú. Nos deja ahí, es la piedrita que está jugando contigo, lector. Y del 143 nos vamos al 100, que volvemos con Horacio, a la cabina telefónica. Ah, ese se me hizo como tan de niños. Mi amigo está ocupado, pero él me va a atender. A mí se me hizo tan de hombres. Niños. Ujú, ujú. ¿Y te fijas que volvemos a los sueños? Salimos del capítulo de los sueños de Talita y Traveler, y entonces Sí. la angustia de Horacio es que soñó que partía el pan y lloraba un niño. Y lloraba el pan, ¿verdad? El pan. Lloraba el pan, lloraba el pan. Era la angustia, era su sueño, partir un pan y que lloraba el pan. Y hay una parte donde dice, donde está invitando a su amigo a ir a ver al viejito ese del accidente que te conté. Están planeando ir a ver al viejito y entonces es estar haciendo molestar al otro, ¿no? O sea, no es que quiera platicar contigo 6 minutos, es que es mi tiempo 6 minutos, aunque los de atrás me estén golpeando la cabina. Ujú. Tan de niños, tan de hombres, ¿no? Pero lo malo no es el sueño, lo malo, esta parte es buenísima, pero lo malo no es el sueño, lo malo es que es eso que llaman despertarse. Ujú. Y hay una parte donde cierra, de niños. Te vas a agarrar a trompadas, claro. ¿No? ¿Para qué? El gran sistema es hacerme el que no entiendo ni una palabra de francés. Pues con ese volvemos con Oliveira, donde lo habíamos dejado, regresamos con su sueño de que parte el pan y llora, y que van a Y ir a, a visitar al viejito que se accidentó. y a mí me llamó la atención una frase que dice, parece que gracias a diversas equivocaciones, Colón llegó a Guanaení, o como se ¿Guananí? llamara la isla. Ajá, ¿Por qué ese criterio griego de verdad y de error? Insisten en lo que es el error, la equivocación, que tanto mencionan en el capítulo 28, ¿no? así es. ¿Por qué? ¿De dónde sale eso?
seguimos en la búsqueda, ¿no? En la La búsqueda. equivocación es que no se puede decir siquiera que es una equivocación. Así es. Ujú. Vienen capítulos que a mí se me hicieron bien dolorosos. Y entra Pola en escena. Ya la habíamos conocido a través de los ojos de la maga, a través de sus intentos de vudú. Ya. Ya la Ujú. habíamos conocido a la maga, pero ahora vamos a conocer la historia de Pola. La historia de Pola, lo de Pola fueron las manos, como siempre, en el 76. Y es como conoce Horacio a Pola. En el 76. A mí se me hacen bien dolorosos, porque eso de compartir al hombre ha de ser bien feo. No sé, no lo sé. Lo de Pola fueron las manos, siempre las manos. Y nos empieza a hablar de Pola, es decir, nosotros ya estamos encariñadas con la maga. Nosotros ya queremos a la maga y entra otra mujer a escena que también la empezamos a querer, ¿no? Mientras naturalmente Horacio Oliveira, exitoso sobreviviente de las catástrofes, se prepara a decir lo que se dice en ocasiones de los grandes cataclismos. Bueno, pues es la entrada de Pola. ¿Cómo la conoce, no? No sé si quieran comentar algo del 76. Que yo no le entendí, pero ahora que dices que es cuando conoce a Pola, ya voy a entender. No sé cuando la ve sus manos, ¿no? Le encantan las manos de Pola. Pola, le fascinan las manos de Pola. Y después viene otra vez Pola en el 144 y nos describe lo que es hacer el amor con Pola. 101 primero, ¿no? Ah, 101, perdón, gracias. Que es Pola y Oliveira. Ujú. 101. ¿Está? Y es hacer el amor con Pola. Y Pola se preguntó si también haría eso con su amiga, la madre del chico. Las dos sabían de las dos. Sí. Fuerte, ¿no? Y después del 101 viene el 44. 144. Donde esa Es es la de los perfumes, ¿no? Sí, está bueno. La maga olía a algas frescas arrancadas al último vaivén del mar, a la ola misma. Puro sexo bello. Yo le puse los perfumes amorosos. Ay, qué bonito le pusiste. El final me encanta, ¿no? Yo le Eh, puse puro sexo bello. Ah. oh. Saltan los genes y las constelaciones. Todo se resume al alfa y el omega. Coquille, Caun, Concha, Con, Coño, Milenio, Argamedón, Terramicina. Oh, cállate, no empeces. Allá arriba, tus apariencias despreciables, tus fáciles espejos. Qué silencio tu piel, qué abismos donde ruedan dados de esmeralda. Sinifes, fenices, cráteres. Wow, ¿no? Me encanta, ¿no? La maga olía a la ola misma. Mm. Y del 144 nos vamos al 92. 92. 92. Se termina la magia, ¿no? Se termina la magia y cómo Horacio pasa de la maga a Pola sin remordimiento, ¿no? Ahora se daba cuenta de que los momentos más altos del deseo no había sabido meter la cabeza en la cresta de la ola. ¿Se acuerdan que en el anterior nos acaba de decir que la maga huele a la ola misma? Sí.
cómo encadena el capítulo, ¿no? Ahora se daba cuenta de que los momentos más altos del deseo no había sabido meter la cabeza en la cresta de la ola y pasar a través del fragor fabuloso de la sangre. Querer a la maga había sido como un rito del que ya no se espera iluminación. Palabras y actos se habían sucedido en una inventiva, inventiva monotonía, una danza de tarántulas sobre el piso lunado, una viscosa y prolongada manipulación de ecos. Bajo, había pasado de la maga a Pola en un solo acto, sin ofender a la maga ni ofenderse, sin molestarse en acariciar la rosada oreja de Pola con el nombre excitante de la maga. Fracasar en Pola era la repetición de innumerosos fracasos, un juego que se pierde al final, pero que ha sido bello jugar, mientras que la maga empezaba a salirse resentido, con una conciencia de sarro y un pucho oliendo a madrugada en un rincón de la boca. Y es cuando lleva a Pola a los mismos lugares que llevaba a la maga. ¿Qué te pasa, Horacio? O sea, ¿qué le pasa a Horacio? Y Pola dice, pero ¿por qué me traes aquí? Si es cuestión de dinero, yo pago. O sea, dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Dice Pola, ¿no? Quería encontrar esa es mi interpretación, Horacio, la magia que encontraba en la maga. Por eso llevaba a Pola ahí. Y después viene una parte que me parece maravillosa, que es cuando te das una segunda oportunidad del encuentro con otra persona, ¿no? Hasta darse cuenta de que todo hay que inventarlo otra vez. No estás con la misma persona. Todo nace de nuevo siendo inmoral. El amor juega a inventarse, huye de sí mismo para volver en una espiral sobrecogedora. Más adelante. Solo el placer es un aletazo. En su aletazo último es el mismo. Esa parte me encanta, ¿no? O sea, solo el placer en su aletazo último es el mismo. Antes y después, el mundo se ha hecho pedazos y hay que nombrarlo de nuevo. Dedo por dedo, labio por labio, sombra por sombra. ¡Wow! Es sublime esa parte, ¿no? Es la oportunidad de volver a ser, ¿no? Y ese capítulo yo lo titulé Pola París, ¿no? Mientras que la maga, Pola ¿Cómo? París, Hola. Pola, Hola. Pola París. Mira, en la última página, Rocío, del 92, fue la Ajá. primera vez que la llamó Pola París por jugar y que ella le gustó y lo repitió y le mordió la boca murmurando Pola París, como si asumiera el nombre y quisiera merecerlo. Polo de París, París de Pola, la luz verdosa de neón encendiéndose y apagándose contra la cortina, contra la resina amarilla. Pola París, Pola París. La ciudad desnuda con el sexo acordado a la palpitación de la cortina. Pola París, cada vez más suya. Y ya habla del conocimiento del cuerpo, ¿no? Ya son senos sin sorpresa. No sé si quieran agregar algo del 92. No. Nos vamos al 103. Seguimos con Pola. ¿Se fijan que no hemos soltado a Pola? Sí. Es que es la novedad. Sí. Por eso no la soltamos, ¿no? No, ya Pola. está, perdón, ya está, le escucha dormir, rumores, descensos y caídas. Escuchar a Pola Ludiones, dormir, ¿no? ajá, ludiones y murmullos. Es el enamoramiento, ¿no? O sea, pienso en las primeras noches con nuestro amor, ¿no? O sea, todo Todo escucharlo, me verlo parece respirar, sensacional. boca arriba, colmada, alentada, pesadamente, y apenas si alguna vez desde algún sueño incierto agitaba una mano. O sea, estoy viendo hasta que ya cuando pasa el tiempo ya no nos ven dormir, ¿eh?
No, ya no. A mí esta mano se me empezó a tumir esta semana y me dijo el médico que era por tenerla mucho tiempo doblada, porque tengo la costumbre de estar así, leyendo en el escritorio. Y entonces me dijo el médico que tenía que dormir con el codo estirado. Y le dije a Gonzalo, mi amor, ¿te fijas que si tengo la mano doblada, me la estires? Y dice, ¿yo qué me voy a andar fijando? Yo estoy dormida. Pero ya no estoy en Se este punto, acabó lo romántico. ya no estoy en este punto, ya no me ven dormir. Que me observe. No, me dijo, pues te la amarro. Yo no, gracias, gracias, estoy bien. De la amarro. Y para que no la estire, imagínate en qué punto estoy, Rocío. No, por favor. Amárrate a otra cosa, yo voy a buscar a alguien que me observe. Mejor lo amarro. No, ay, ya me puse roja, Rocío. Ok. Bueno, pues es el enamoramiento, la ve dormir. Hay una parte metafórica muy sensual cuando habla del yogur y el vino blanco. Pola microcosmos, Pola resumen de la noche universal en su pequeña noche fermentada, donde yogur y vino blanco se mezclaban con la carne y las legumbres, centro de una química infinitamente rica, misteriosa, remota y contigua. Es todo, Pola, ¿no? Sí. Y nos vamos a un capítulo maravilloso para El mí. problema es que las mujeres nos quedamos con esa parte pensando que se va a mantener permanentemente. Exacto, que me Sintiéndonos van a ver dormir todos los días. polas observadas para toda la vida, cuando eso fue un ratito. La Sí. novela. O mientras está lo romántico, la etapa romántica. El enamoramiento, ¿no? Sí, Dicen que el amor es todo lo que sobrevive después, ¿no? eso es el amor de verdad. Lo que Sí. sobrevive después de. Y Sí. después viene un capítulo para mí entrañable, maravilloso, tremendo, que es el de la María Silvia. Dinos cómo se pronuncia bien bonito. Ah, también, o tú, Guiche, ¿cómo se pronuncia bien bonito la clochar? O le clochar. La clochard. Clochard. Que es, que se pronuncia, ¿no? Lo María Silvia, bien precioso. Ay, espérame, perdón, es que no traigo el libro. Es la le clochar. La cloch. La cloche. La clochard. Es la indigente, la vagabunda. Debe de ser, ¿es la o le? Nos lo pone de las dos formas. La ole porque es la pareja de vagabundos. Ah, Lo, ok, es Gloshak. Clochar, que yo sabía que lo ibas a decir bien bonito, María Silvia. Ah, De Clochar. De Clochar. Es uno de los capítulos para mí maravillosos, entrañables, cómo andaban, se juntaban Horacio y la maga para ver a la Clochard, ¿no? El encuentro de los dos indigentes Ujú. y cómo la maga admiraba profundamente que se amaban. O sea, los desposeídos, los que no tienen nada, la suciedad de la suciedad de la suciedad encima de la suciedad, era capaz de amar. Ujú. Y ella todo el tiempo preguntándole sobre Pola. Pero decime, no voy a llorar, pero cuéntame, no voy a llorar, ¿no? Es un capítulo tremendo, ¿no? Hay el juego de la piedra, ¿se acuerdan de una piedrecita que se encuentra la maga? Una piedrecita y Horacio se la quita y están jugando con la piedra mientras observan a los Clochard, cómo bailan, cómo nos empieza a contar la maga que es su amiga, es decir, que en los paseos que ella da se la hace amiga. La maga conoce el nombre de la Clochard y empieza a contar lo que hacen en el frío los indigentes, cómo tiene ropa sobrepuesta, sobrepuesta, sobrepuesta.
cómo se los lleva la policía. Que a pesar de todas las capas, mugre, olores, ellos encuentran el amor o el sexo. También el sexo, porque de Oliveira, o sea, la maga está en un nivel sublime, o sea, viendo el amor, viendo la capacidad de amar, la capacidad de tener sexo, y Horacio está en su nivel práctico, es decir, ¿y cómo lo harán? O sea, lo hacen, se quitan la ropa, no se la quitan, es decir, hay descripciones terribles cuando la Clochard se va quitando la ropa, se las quita a pedazos porque se le está desbaratando. Pero sin embargo, la maga es capaz de admirar ese submundo mientras ella está sufriendo en su mundo. Y estoy hablando del mundo de relación de pareja, ¿no? Es cuando él, así como Pola se pregunta si haría eso mismo con ella y con la del chico, le dice, o sea, refiriéndose a la maga todo el tiempo quiere que Oliveira le cuente sobre Pola. Es rascarle a la herida, ¿no? O sea, es bien fuerte. O sea, yo no soy capaz de preguntar por otras relaciones, ¿no? No, A lo mejor sería lo más sano, pero no me atrevo. pero doloroso. Exacto. Y mejor prefiero pensar en que tú naciste el día que te conocí. Así es. No lo sé. No sé, ¿qué quieran comentar del capítulo 108? Mm, Todas llegaron a 108, mis viajeras. Yo sí. No, no alcanzamos a ver. Ah, entonces es un capítulo precioso. Es un capítulo precioso. Entonces, no vamos a abundar más porque también es un capítulo para Rocío que le gusta la luna. Dormir sola, vaya gracia, ya ves, no lloro, podés seguir hablando, no voy a llorar. La maga cuando quiere que le cuenten y dice no voy a llorar para que me cuenten, ¿no? Soy como ella, mírala, están observando la luna. Bailando, mira, es como la luna, pesa más que una montaña y baila. Tiene tanta roña y baila, es un ejemplo. Dame la piedrita. Ahí habla de la luna, ¿no? Es como la luna, pesa más que una montaña y baila. Y tiene cosas bien fuertes, fíjense, bueno, se los adelanto poquito nomás porque ojalá sería bien rico que lo leyeran. Cuando la maga le dice que le hable de Pola, Horacio le dice, no quiero convertirla en palabras, ni siquiera con voz. Toma, a lo mejor no me digas nada, o sea, no, por favor. ¿Dónde está eso? En el 108. Pero no se preocupen, vamos a empezar, lo dejamos del 108 para que lo lean, es maravilloso, no sé, es uno de mis capítulos preferidos, ¿no? El poder observar la belleza donde pareciera que no la hay, donde podrías imaginar el amor donde menos te lo imaginas y ahí está, y sentir la ausencia de ese amor en tu vida, ¿no? O sea, ese dolor lacerante, ¿no? Donde la maga se repite, no voy a llorar, cuéntame, no voy a llorar, cuéntame. No, Y yo que sí lloro, yo sí lloro, mejor no me cuenten. y lo tienes que compartir, ¿verdad? Así es. Deciden, Ujú, ujú, deciden compartirlo las dos. sí, Tanto Pola porque ella sabe de la maga y la maga porque ella sabe de Pola. ujú, La Pola siento que con menos carga, o sea, como más práctica. La maga con su muñequito de vudú clavándole alfileres, o sea, más maga, ajá, pero finalmente son dos mujeres en la misma situación. ujú. Y nos vamos a ir a propuesta de lectura. Lo último, ¿no leíste lo último de la página 108? Es que no lo quise leer porque no lo han leído,
pero, bueno. pero es maravilloso, ¿no? La maga vio que había cerrado los ojos y parecía como ausente. Comediante. Yo ahí puse abajo. Cuando Ajá. cierran los ojos y ya no están contigo, yo puse despedida, ¿no? Ah, es un comediante. Pone ahí. Entonces nos llevamos las que no han leído el 108, vamos a leer el 108 y vamos a volver a donde nos quedamos, porque tenemos que volver aunque no queramos, o si queremos volver, vamos a volver al 29. ¿Al 29? Del 108 al 29. El 108. ¿Todos esos? Ok. Ya saben que son chiquitos. Ay, hasta aquí. A 29. Nos quedamos, empezamos a leer esta semana en el 28 y vamos a volver al 29. Que también está bebito. Vamos a terminar. Ah, no, no es cierto. Es nuestro retorno a donde dejamos a la maga. Porque lo que acabamos de leer de la Clochard son recuerdos. O sea, no está pasando después de lo de Rocamadour, son recuerdos. No sabemos qué ha pasado después de Rocamadour. No lo sabemos, ¿no? Lo que ocurre con la Clochard es recuerdos de. Y entonces en esta vez conocimos a Talita, que no coincide con los sueños de Traveler, y conocimos la historia de Pola, que no nos podemos enojar con Pola, ¿no? Es otra historia de amor, ¿no? Es volverse a inventar. Ujú. Guiche, está muy calladita Guiche. No sé si quieran Ya. un comentario para hacer. Adelante, Guiche, no te escuchamos. No, es que estaba con el micro cerrado. Ok, no sé si quieras hacer un comentario para nuestro cierre, Guiche. No se me ocurre nada. Muy pechosa. Muy bien, entonces nos vemos. Le cedo a otro. Ok, no sé si alguien quiera un comentario para el cierre. Creo que hicieron extraordinarias y bonitas lecturas. No, pues yo leí poco, todavía no he terminado el 28, así es que... Pero entonces, ¿quieren que reduzcamos capítulos o vamos bien? Creo que sí. ¿Van a seguir de viaje o ya van a regresar, niñas? ¿Tú lo sabes? Ok, no, entonces nos quedamos donde mismo y ahí cuando estén en la fogata se ponen a leer un capítulo cada día. ¿Ok? Hemos estado tan a gusto, tan libres, tan engreídas, nos han engreído mucho. Como se lo merecen. Sí, así es que, aunque queremos leer, pero no podemos. No Voy a podemos. buscar, déjenme revisar, porque revisé hasta ahí y me pareció donde venía el corte fuerte para nuestra clase, pero déjenme volverlo a revisar y si encuentro un corte prudente, sobre todo para los que van un poquito más. Chiquitas, ¿eh? Y el lugar aquí está propicio para leer. No, Está entonces no le cortamos hermosísimo. nada. Mira, No le cortamos nada. Te voy a mostrar algo que te va a encantar. A ver, muéstrame. Sí. Quiero darle vuelta a la cámara. Ahí está. Ok. Ay, no, qué belleza. Aquí tengo mi mariposa que me regaló Rocío. Es de madera. Trabaja la madera, qué bárbaro. Ay, hermoso. ¿Y dónde andan? Perdón, ¿dónde andan? En Valle de Bravo. Mira Ya la estoy- silla de la maga. Ay, qué bonita. Qué maravilla. Y mira la maga.
No, Mm, ándale, no, pues hay que, Ahí está. Esta Pola. Ahí está Pola. Ya Es estamos muy tomando poco el lugar. partidos. El lugar está bellísimo. Mira, vamos a darles una vueltecita rapidísimo por un pedacitito. Mira, sales del comedor y mira, hay una terraza elevada, hay encinos por todos lados. Y toda la construcción es redondeada. Todo es tipo Gaudí. Ah, Muy bien, ahí nos vemos. Ahí les caímos. ahí llegamos. Mira, Donde los le gustan los colibríes. colibríes. Ay, qué belleza. Mira el pasadizo. Ay, qué bonito. Nos lleva a otro cuarto. Te lleva a otra cabaña, a otro Unas cabañitas. cuartito, cabañita, como le quieras llamar. Y así es todo, es bellísimo. Qué Mm, maravilla. Oye, Rocío, ¿es tu sobrina la que daba clases de alebrijes? Sí, sí, el Qué compañero de Qué es maravilla. los dos tienen esta casa en, Ve la vista. No, tienen muy buena vista para que se pongan a leer. Estamos de acuerdo todas. sí. bueno, Que estén muy bien, preciosas. Feliz semana. ándale, Que pues, estés hasta bien, María luego. Silvia. perdónenme mi distracción de hoy, Ay, no, Hasta preciosa, luego. no, nos alegra el corazón que estés. a mí más. Ok, Hasta bye, hasta luego, Graciela. Disfruten, Hasta luego. niñas. Bye, Bye. Mitchell. Bye.